A la mañana siguiente, los suaves rayos del sol iluminaban el aserradero donde Tudiep acababa de ser contratada. Hoy era su primer día de trabajo y sentía una mezcla de emoción y nerviosismo. Observó con atención cada fase del proceso: el corte de la madera, el lijado y el ensamblaje. El ritmo de trabajo era rápido, todos estaban concentrados en sus tareas. Arremangó sus mangas y comenzó a trabajar con seriedad. Aunque aún no estaba acostumbrada, no le temía al esfuerzo ni a las dificultades. Prestó atención a cada detalle, aprendiendo poco a poco y esforzándose por hacer su trabajo lo mejor posible. Al principio, los demás trabajadores se mostraban distantes, pero cuando notaron su dedicación, comenzaron a verla con mejores ojos. Un hombre de mediana edad que trabajaba cerca la miró y asintió con aprobación. «Lo haces bien. Si sigues así, pronto te acostumbrarás». Tudiep sonrió levemente, sintiendo un poco de calidez en su interior. No quería desperdiciar la oportunidad que James le había dado ni convertirse en una carga para nadie. Este era su primer empleo después de una vida inestable. Haría todo lo posible por cumplir bien con su trabajo. Desde un rincón, James la observaba con los brazos cruzados. No quería que ella supiera que la estaba vigilando. Normalmente, no interfería en la contratación de los empleados, pero esta vez había ordenado personalmente que la aceptaran. No soportaba verla siendo menospreciada ni tratada con desprecio. Cuando la vio adaptarse al trabajo, asintió con satisfacción. Sin embargo, en ese momento, Tudiep levantó la vista y se encontró con su mirada. Se quedó inmóvil un instante antes de girarse bruscamente y salir corriendo del aserradero. James frunció el ceño, sorprendido por su reacción. ¿Por qué lo evitaba? Sin dudarlo, salió tras ella. Fuera del aserradero, Tudiep se apoyó contra una pared de madera, con la mano en el pecho, sintiendo su corazón latir descontroladamente. No entendía por qué había reaccionado así. Solo había sido una mirada, pero le había causado una confusión que no podía explicar. James apareció tras ella con el rostro serio. ¿Por qué huiste? Tudiep mordió su labio, sin saber qué responder. No se atrevía a enfrentar a aquel hombre que le había ayudado tanto, pero a quien aún no podía abrirle su corazón. Sin esperar su respuesta, James esbozó una leve sonrisa. «¿No tienes que esconderte de mí, Tudiep?» Ella no dijo nada, simplemente bajó la cabeza y se alejó apresuradamente. James la observó marcharse, con la mirada llena de incertidumbre. Después de salir del aserradero, Tudiep caminó rápidamente por el camino de tierra, con la mente revuelta. Volver a ver a James la había desconcertado. Él la había ayudado demasiado, pero aún no estaba acostumbrada a recibir tanta atención de un hombre que apenas conocía. Sin embargo, no había avanzado mucho cuando escuchó pasos apresurados detrás de ella. «Tudiep, espera». Su voz profunda y firme, aunque con un tinte de urgencia. Ella siguió caminando, pero James no la dejaría escapar. «¿Por qué sigues evitándome?», preguntó, acercándose rápidamente. Tudiep se detuvo en medio del campo abierto, con la mirada fija en él. «No te estoy evitando, solo que no estoy acostumbrada a recibir ayuda de alguien como tú». James frunció el ceño, pero antes de que pudiera decir algo más, el suelo bajo sus pies se volvió resbaladizo. El césped húmedo hizo que ambos perdieran el equilibrio. «¡Cuidado!». En un instante, Tudiep cayó al suelo y por la inercia, James terminó cayendo sobre ella. Por un breve segundo, sus labios rozaron su mejilla. El tiempo pareció detenerse. Tudiep abrió los ojos de par en par, sintiendo su respiración cálida tan cerca de ella. Su corazón latía con fuerza, y un escalofrío recorrió su cuerpo. James también se quedó inmóvil. Nunca antes había estado tan cerca de ella. Sus ojos oscuros se encontraron, y por un momento, todo lo demás dejó de existir. Hasta que... bofetada. Un golpe leve en la mejilla de James lo sacó de su ensimismamiento. Se quedó perplejo. Tudiep, con las mejillas encendidas, lo empujó rápidamente y se levantó de un salto. «¿Qué crees que estás haciendo?», exclamó, su voz temblando entre vergüenza y enojo. James se llevó la mano a la cara y dejó escapar una leve risa. «No lo hice a propósito, y lo sabes». Pero Tudiep ya no quiso escuchar más. Dio media vuelta y salió corriendo, dejando a James con una expresión entre divertida y confundida. Cuando el sol comenzó a ponerse, Tudiep se sentó junto al arroyo, mirando su reflejo en el agua. Todavía no lograba calmarse después del incidente. Escuchó pasos suaves detrás de ella.
No necesitaba voltear para saber quién era. James se sentó en silencio a su lado. «Lo siento», murmuró con voz tranquila. Tu Dieppe apretó los pliegues de su ropa, pero no respondió. «Sé que aún no confías en mí, pero solo quiero ayudarte». El tono sincero en su voz hizo que la ira en su pecho se disipara poco a poco. Finalmente, suspiró y lo miró con una leve suavidad en los ojos. «Solo... no estoy acostumbrada a que alguien se preocupe por mí así». James esbozó una leve sonrisa y guardó silencio. Ambos se quedaron allí, sentados en calma, mientras la brisa nocturna acariciaba la superficie del agua. Sin necesidad de palabras, ambos supieron que, poco a poco, la distancia entre ellos comenzaba a desvanecerse. La mañana siguiente, los rayos del sol iluminaban las verdes hileras de árboles que rodeaban la granja de James. Desde temprano, James ya estaba allí. Vestía una simple camisa blanca con las mangas remangadas, mientras limpiaba la pequeña cabaña de madera que había decidido preparar para que tu Dieppe pudiera quedarse temporalmente. Antes, ese lugar no era más que un viejo almacén abandonado. Se inclinó para barrer el suelo, su mirada momentáneamente perdida en pensamientos. Todavía recordaba el momento del día anterior, cuando por primera vez, tu Dieppe se había permitido abrir su corazón junto al arroyo. Había algo en ella que lo hacía querer ayudarla aún más, aunque ni él mismo entendía completamente por qué. Cuando terminó de limpiar, se quedó en la puerta de la granja y respiró profundamente. Pero en ese instante, un recuerdo fugaz atravesó su mente. El tropiezo inesperado y la fracción de segundo en la que sus labios rozaron la mejilla de tu Dieppe. Llevó instintivamente la mano a su rostro y sonrió levemente. «Definitivamente es una chica interesante», murmuró. Pero la incomodidad en su mirada durante aquel momento lo hizo sentir un leve remordimiento. Tal vez debería hacer algo para aliviar la tensión entre ellos. Con esa idea en mente, James condujo hasta el pequeño mercado del pueblo. Caminó entre los puestos, eligiendo algunos artículos esenciales para tu Dieppe. Cuando se detuvo frente a un puesto de ropa, seleccionó con cuidado un conjunto sencillo, pero de buen gusto. «¿Comprando para su esposa?», preguntó el vendedor con una sonrisa intrigante. James se detuvo un instante, pero luego solo sonrió sin dar explicaciones. De regreso a la granja, cuando su coche se detuvo en un camino cercano, vio a tu Dieppe de pie a un lado de la carretera. Ella lo observó con sorpresa cuando lo vio bajar del vehículo con una bolsa en la mano. «¿De dónde vienes?», preguntó, con un ligero tono de desconfianza. James no respondió de inmediato. Abrió la bolsa, sacó el conjunto de ropa y se lo extendió con calma. «Es para ti. Considera esto un pequeño regalo, por haber aceptado hablar conmigo ayer». Tu Dieppe miró el paquete con los ojos muy abiertos. Se sintió incómoda, pero también le costaba rechazarlo. «No necesito recibir nada», murmuró. James sonrió y colocó la bolsa en sus manos. «No pasa nada. Solo quiero que tengas algo con lo que te sientas más cómoda». Al ver la sinceridad en su mirada, tu Dieppe apretó ligeramente la bolsa entre sus dedos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien realmente se preocupaba por ella. Desde temprano en la mañana, Pau estaba sentado en una pequeña mesa en una taberna, al borde del camino. Frente a él, un vaso de licor fuerte, pero ni siquiera el ardor del alcohol podía disipar el vacío en su interior. Desde el día en que tu Dieppe se negó a perdonarlo, Pau había perdido el sentido de todo. Se sumergió en el alcohol, pasando cada día ahogándose en la bebida para intentar olvidar la culpa que lo consumía. Pero no importaba cuánto bebiera. La imagen de tu Dieppe seguía apareciendo en su mente con una claridad dolorosa. Borracho, salió tambaleándose del bar, con la botella aún en la mano, bebiendo a sorbos mientras caminaba por el largo camino de regreso a casa. Desde la distancia, sus ojos nublados creyeron distinguir una silueta familiar. Su corazón dio un vuelco y, con un brillo de esperanza en la mirada, corrió torpemente hacia ella, estirando el brazo para sujetarla. «Tu Dieppe». Pero cuando estuvo lo suficientemente cerca, se dio cuenta de su error. No era ella. La mujer, sorprendida, retrocedió con disgusto. «¿Estás loco?», exclamó con desdén, antes de alejarse rápidamente. Pau se quedó paralizado. Sus piernas flaquearon y se dejó caer de rodillas en el suelo. Soltó una amarga carcajada, pero en su rostro solo había desesperación. ¿La extrañaba tanto que ahora empezaba a confundir a otras mujeres con ella? Ya no podía mantenerse en pie.
El alcohol y la desesperanza lo habían vencido. Desde lejos Bamai caminaba deprisa por el sendero. Acababa de regresar del mercado y, al ver a su hijo tirado en medio del camino, su corazón se encogió de dolor. «Pau, ¿qué demonios estás haciendo?». Se agachó rápidamente y lo sacudió con fuerza. Pau levantó la vista con los ojos enrojecidos. «Mamá, quiero que tu Dieppe vuelva. Me equivoqué». Su voz apenas era un susurro ahogado por el arrepentimiento. Bamei respiró hondo. Por primera vez en su vida se sintió impotente. Todo era su culpa. Si no hubiera sido tan cruel con tu Dieppe, si no hubiera consentido los errores de Pau, su hijo no estaría ahora en este estado deplorable. «Te la traeré de vuelta, Pau», murmuró con firmeza. Con esfuerzo, ayudó a su hijo a ponerse de pie y lo llevó a casa, recorriendo el mismo sendero de tierra que conocía también. Cuando llegaron, ambos se sentaron en la entrada. Bamei le dio unas palmadas en la espalda a su hijo, tratando de consolarlo. Pero mientras lo miraba con su cuerpo consumido por la bebida y su alma rota, supo que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. Se levantó con el corazón pesado. Era el momento de encontrar a tu Dieppe y pedirle perdón de verdad. Tu Dieppe remangó sus mangas y comenzó a barrer el patio frente a la cabaña de madera que James había preparado para que se quedara. Todo estaba limpio y ordenado, pero quería encargarse de cada detalle por sí misma, como una forma de afirmar que ahora podía tomar el control de su nueva vida. Mientras trabajaba con esmero, escuchó el sonido de unos pasos acercándose. Al levantar la mirada, vio la figura familiar de James. Llevaba puesta una camisa sencilla y sostenía una bolsa de papel en una mano. Cuando se acercó, dejó la bolsa con suavidad sobre una silla de madera frente a la casa. «Te traje unos pasteles y algunas cosas que podrías necesitar», dijo con su tono sereno de siempre. Tu Dieppe vaciló por un momento, pero luego se acercó y miró la bolsa de reojo. «No tienes que hacer esto», murmuró con un leve titubeo en la voz. James sonrió sin decir nada más y se dirigió hacia el árbol de pomelo en el jardín. Extendió la mano y arrancó uno de sus frutos, pelándolo con calma. «Trabajas mucho, deberías comer algo para reponer energías», dijo, ofreciéndole un gajo de pomelo. Tu Dieppe lo miró, sintiendo una extraña sensación en el pecho. Hacía mucho que nadie se preocupaba por ella de una manera tan sincera. Tomó el gajo con suavidad y lo mordió lentamente. El sabor dulce y fresco se esparció en su boca, pero curiosamente, en su interior sintió algo más profundo, algo indescriptible. «Gracias», susurró. James sonrió y, de repente, se sentó a su lado, tocando la tierra con la punta de los dedos. «¿Te gustaría plantar algo aquí?». Tu Dieppe lo miró, algo sorprendida. Bajó la vista hacia el suelo vacío frente a la cabaña e imaginó hileras de verduras verdes o pequeños arbustos de flores coloridas. «Creo que unas cuantas hortalizas estarían bien». James asintió y sin decir más tomó una azada cercana y comenzó a remover la tierra. «Entonces, vamos a hacerlo juntos. Si lo haces sola, te llevará todo el día». Tu Dieppe no pudo evitar soltar una leve risa. Jamás habría pensado que un hombre como James se inclinaría para ayudarla con algo tan sencillo como cavar la tierra. Pero allí estaba, con las mangas remangadas, trabajando con paciencia. Era diferente a cualquier otro hombre que hubiera conocido antes. 25. Esa noche, bajo la luz tenue de una lámpara de aceite, tu Dieppe y James cocinaron juntos. Él ayudó a encender el fuego, y de vez en cuando hacía algún comentario divertido que la hacía reír sin darse cuenta. Por primera vez en muchos años, sintió que la vida no era tan pesada. Tal vez las cosas estaban empezando a cambiar. Hôm nhật đỏ cả một góc rừng, nhưng trong lòng cô chỉ toàn một màu u tối, không lối thoát. Trước mặt cô là đàn trâu đang nhẫm nháp gặm cỏ, phía sau là dòng suối róc rách chảy. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo chút hơi mát của buổi chiều muộn, nhưng nó chẳng thể nào xoa dịu được trái tim đầy những vết thương của Tử Tiên. Tử Tiên lặng lẽ ngồi bên hiên nhà, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía bếp lửa đang bập bùng trong gian nhà sàn. Tiếng cười nói rộn ràng vang lên từ bên trong, nơi mà cả nhà chồng đang quây quần bên mâm cơm đầy ắp thịt già, rau thơm. Họ ăn uống vui vẻ, còn cô chỉ lặng lẽ cúi đầu bên chiếc bát nhỏ nơi chỉ có vài mẩu xương gà và chân gà cứng nhắc. Chẳng có chút thịt nào. Cô không khóc, nhưng lòng đau đến quặn thắt. Cô đói có thể chịu đựng, nhưng sự tủi nhục này
có phải